Ella es María Elena Sanz de la Maza Viadero, doctora en educación, maestra en educación en nuevas tecnologías, educadora en diabetes certificada, licenciada en diseño industrial. A los 27 años de experiencia en autocuidado de su diabetes tipo 1, ella empieza a trabajar con muchos cursos y dirige el área de educación en la clínica ENDI, que está en Avenida de Las Palmas, que brinda diversos programas de actualización para profesionales de la salud, así como el curso abierto y gratuito Diabetes tipo 1, lo que necesitas saber, y del diplomado Manejo óptimo de la diabetes en la era de la insulina. Y ahorita vamos a ver por qué remarcamos esto. Y su página web es educadies.com. Ofrece diversas herramientas didácticas de educación para la salud, como cuenta carbos, carbohidratos y glucoimpacto, así como programas educativos como el Reto Tortuga, que me debo ese curso otra vez, con la maestra educadora Bienvenida. diabetes certificada Tere Cárdenas. Elena, ¿cómo te autodefines? Yo estudié originalmente diseño industrial, Ajá, que pues es una carrera apasionante en la que yo siento que me entrenaron por 4 años para resolver problemas. Entonces wow. aquí hay una situación, entonces a ver cómo le haces para resolverla y eso es finalmente el diseño. Muchas veces he pensado que todas las personas deberían tener un tronco común de diseño, en entrenamiento de resolución de situaciones en la vida. Y creo que ese espíritu como que me ayudó a ir caminando y moverme a lo que hago hoy, que es la educación para la salud. Muy bien. Y de estos cursos, bueno, cuéntanos un poquito, que buscamos la fecha y teníamos una y luego esta por fin. Mm. ¿Por qué hay pronto? ¿Es el día de la diabetes? Ay, ¿Es el día de la ajá. insulina? Cuéntanos un poquito qué está pasando ahorita. El día 11 de enero se conmemora la primera aplicación de insulina. La insulina es una hormona que se descubrió en 1921 y más bien se descubrió su función y se vio que tiene que ver con la regulación de glucosa y es la responsable de mantener nuestros niveles de glucosa, que es nuestra fuente de energía, nuestro combustible, en orden. Y en 1921 se descubre la insulina y y poco después, un año después, se realiza la primera aplicación de insulina en un paciente con diabetes tipo 1. Antes de 1922, el diagnóstico de diabetes tipo 1, que consiste en que el cuerpo ha dejado de producir insulina, pues era una sentencia de muerte. Realmente se ven en los museos que hay en el Museo de Toronto, en donde se ven las imágenes en los periódicos de la sala del hospital, en donde estaban pues los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 prácticamente desahuciados. Y Ujú. se ve como después de la aplicación de la insulina, pues todos empiezan a despertar, pues fue como un momento de un milagro de la ciencia realmente, así de buena es la insulina. Y el Wow, 11 de enero se conmemora esa primera aplicación de insulina. El día de ayer justo exacto. conmemoramos 101 años desde Wow. la primera aplicación de insulina, que pues ha salvado muchas vidas y la sigue salvando todos los días, ¿no? No estaríamos aquí platicando de no ser por ese momento histórico. ¿Verdad? No estaríamos aquí. Muy bien. ¿Cómo empiezan a investigarlo? Cuéntanos un poquito y cómo la fueron descubriendo sobre ese proceso. Bueno, hay muchos involucrados como en este proceso, en los antecedentes del descubrimiento de la insulina, pero Ujú. fue más o menos 1920, 1921, cuando dos investigadores en Toronto, Charles Best y Frederick Banting, en los laboratorios de McLeod, aislaron este compuesto que extraían de páncreas de animales
y realizaron experimentos en perritos que no tenían el páncreas. Se les retiraba el páncreas porque se sabía que algo tenía que ver por ahí, Ujú. y al retirarles el páncreas tenían diabetes y aislaron este compuesto, la insulina, después se le llamó así, y se lo aplicaban al perrito y veían que sus niveles de glucosa regresaban o bajaban, descendían. Y entonces Ujú. ahí fue cuando pues se descubrió la función de este compuesto. Más adelante pues se les otorgó el premio Nobel y poco tiempo después, realmente como estamos acostumbrados a las investigaciones actuales, quizá hubieran pasado muchos años, ¿no? De exploración hasta que alguien tuviera acceso a la insulina, pero fue bastante rápido. Un año después ya se estaba aplicando la insulina y, y a partir de ahí, pues quienes hemos sido diagnosticados con diabetes tipo 1, pues lejos de una sentencia de una enfermedad mortal, pues tenemos una condición en la que nos hace falta una hormona y podemos sustituirla y aplicárnosla y aprender a regular la glucosa manualmente cuando el cuerpo antes lo hacía en automático y pues tener una vida plena, sana, feliz, larga y demás. Muy bien, muy bien. Entonces es una hormona, ¿no? Así Esta se produce en el páncreas. es correcto. Ok. Cuando nosotros comemos, Ajá. los alimentos nos aportan nutrientes o nutrimentos. Uno de esos nutrimentos son los hidratos de carbono o carbohidratos, que se convierten en glucosa o azúcar. Ujú. Y esta glucosa es nuestro principal combustible, nuestra fuente de energía. Y el principal consumidor de glucosa es nuestro cerebro. Entonces, el cuerpo es muy eficiente para tener al cerebro con su fuente de energía constante. El cerebro, como es el rey de la casa, no necesita insulina. Muchas veces se habla que la insulina es como una llave que abre puertas. Bueno, el cerebro es el rey de la casa y él no necesita llave. Él no necesita insulina para poder tomar la glucosa de la sangre. El cuerpo mantiene al cerebro con su fuente de energía. Es como si fuera un foco que hay que mantener encendido y hay que tenerlo conectado a la corriente eléctrica, pues igual, así el cuerpo con nuestro cerebro. Pero el resto de órganos y tejidos, para poder trabajar y obtener energía, sí tienen que pedir permiso. Y ese permiso, digamos que se los da la insulina. La insulina funciona como una llave que le abre la puerta a la glucosa para que el resto de órganos y tejidos puedan convertirla en energía y puedan trabajar. Y todo va en armonía y en equilibrio, pero ocurre en quienes vivimos con diabetes tipo 1, que antes se le llamaba diabetes infantil o juvenil, porque es más común que se diagnostique en niños y en adolescentes, aunque también se presenta en la edad adulta, con menos frecuencia, pero también se presenta en edad adulta. Y es por eso que este término de diabetes infantil o juvenil está en desuso y sencillamente se llama diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que ocurre en diabetes tipo 1? Que el cuerpo, no sabemos por qué misteriosa razón, decide que las células beta del páncreas son enemigas y que hay que atacarlas y destruirlas. A eso se le llama una condición autoinmune. El cuerpo se ataca a sí mismo y no se sabe por qué. Es un misterio. No hay algo claramente identificado que pudiéramos hacer para prevenirla. Todavía hay como tratamientos y cosas en investigación, pero no sabemos qué es lo que detona este ataque a las células beta. Esa es la diabetes tipo 1. Se deja de producir insulina. Entonces, si no hay llave que abra las puertas para que la energía pueda seguir su camino y trabajar, te sientes cansada, débil, te da mucha hambre porque el cuerpo pide más energía, los niveles de glucosa en sangre se elevan y aunque tengas el tanque de gasolina lleno, mucha glucosa en sangre, no puedes funcionar adecuadamente. Es cuando los riñones tratan de tirar este exceso de glucosa por la orina, porque demasiada glucosa es tóxica, hay glucotoxicidad. Y entonces estos síntomas de cansancio, mucha sed, orinar con mucha frecuencia, en algunos casos pérdida de peso, pues pueden llevar, pues son signos de que la glucosa está elevada y la causa puede ser la ausencia de insulina. Y entonces es diabetes tipo 1. Es más común en las personas que tienen algún tipo de diabetes, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 está asociada con ciertos factores de riesgo.
que no es lo mismo que causas. ¿Qué factores de riesgo? Pues presentar sobrepeso, obesidad, que en la familia haya familiares en primer grado, o sea, papá, mamá, tíos, con diabetes tipo 2, que haya una alimentación como muy elevada en hidratos de carbono y muchos azúcares, pero pues más bien edad, raza, latinoamericanos, afroamericanos también, mayores de 40 años, también es un factor de riesgo. Como les decía, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, o sea, poca actividad física. Todos estos son factores que se ha visto que las personas que tienen estas condiciones es más probable que desarrollen diabetes tipo 2, que no quiere decir que sea la causa, porque puede haber personas con sobrepeso, que en su familia hay mucha diabetes tipo 2, que tampoco hacen ejercicio y que nunca desarrollan diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cuerpo que produce su insulina empieza a tener resistencia a la insulina. Produce insulina, pero la insulina no está trabajando con eficiencia. Entonces, la persona come, se producen 2, 3 llaves, pero estas llaves no logran abrir bien las puertas. El cuerpo empieza a producir 5 llaves para ver si pueden hacer el trabajo de 3, 6 llaves a ver si pueden hacer el trabajo de las 3 y empieza a haber mucha producción de insulina porque no está siendo eficiente. Entonces no se está regulando la glucosa con eficiencia. En la descripción del puesto de la insulina también está el que facilita el almacenar en forma de grasa el exceso de carbohidratos o de glucosa que consumimos. Porque en la edad de las cavernas no comíamos 3 o 5 veces al día. Hoy pescabas unos mangos por allí y mañana cazabas algún mamut y tenías comida, pero no sabías cuándo ibas a volver a comer. Entonces nuestro cuerpo está diseñado para tener reservas. Y la insulina tiene esa función también, el que facilite tener reservas. Pero cuando hay resistencia a la insulina, no está trabajando bien, no está funcionando bien la insulina, comes y eso no se está aprovechando con eficiencia, entonces el cuerpo te pide comer más y comes mucho más, se produce mucha más insulina porque no está trabajando bien, se facilita o se favorece el almacenar grasa en exceso y viene un sobrepeso, obesidad. Entonces pueden ser personas que a pesar de hacer muchos esfuerzos por mantener un peso sano, les cuesta mucho, mucho trabajo. Y cuando acuden al médico y les hace un estudio en donde miden cuánta insulina están produciendo para lograr tener la glucosa en cierto nivel, entonces el médico se da cuenta que hay mucha producción para que la glucosa esté en la meta. Y eso se le llama resistencia a la insulina. Oh. Es en este momento en donde se puede actuar, se pueden hacer algunas intervenciones, hay algunos medicamentos que ayudan a reducir esta resistencia, puedes tomar acción y entonces se reduce el riesgo de que esta resistencia a la insulina te lleve a presentar diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, lo que ocurre es que sí hay producción de insulina, pero no trabaja con eficiencia. Y entonces estos síntomas de mucha hambre, mucha sed, cansancio, orinar con mucha frecuencia, no son tan, pues como que tan alarmantes, digamos, o como que no te llaman tanto la atención como cuando tienes diabetes tipo 1 y no hay producción de insulina. Y entonces pueden pasar muchos años en que una persona con resistencia a la insulina, que capaz que ni cuenta se ha dado, y pueden pasar 5, 10 años antes de que empiece a notar, esta sed no es normal, este cansancio no es normal, estoy yendo demasiadas veces a orinar, esto ya no es normal. Y cuando acude a alguna revisión médica, quizá ya tiene alguna complicación porque la glucosa estuvo elevada constantemente por muchos años. Y ese es como el arma de doble filo de la diabetes tipo 2. Y por eso también hay tantas campañas que dicen, la diabetes tipo 2 se puede prevenir. A mí como que no me encanta ese término porque realmente se puede reducir en alguna medida algunos factores de riesgo, pero tanto como así de prevenir estos mensajes como de, está en tus manos prevenir la diabetes. No, espérame.
O sea, o tú hay otros peores que dice, elige no tener diabetes. Ay, Alma, que nos regresen el formulario en donde había que tachar la casilla de yo no quiero, gracias. Ahí se las devuelvo. Sí, ¿verdad? Sí. Son terribles esas. Y luego, bueno, en este país hay mucha diabetes tipo 2, ¿no? Nos conversabas por genética, por malos hábitos de comida, y se van sumando cosas, pero factor Se genético, van ¿no? sumando factores de riesgo, pero como bien dices, ya genéticamente tenemos una predisposición en latinoamericanos, afroamericanos, ya para diabetes Ujú. tipo 2, ¿no? Como para estas que todavía pues hay mucho por investigar y por aprender, pero bueno, ¿qué es la buena noticia ante esto? Que hay mucho que podemos hacer para estar bien. Aún con un diagnóstico de diabetes tipo 2 o tipo 1, lo que pasa es que el cuerpo no está siendo capaz de regular la glucosa, como que este regulador de voltaje está descompuesto, entonces no podemos regular la energía adecuadamente de manera automática. Pero afortunadamente tenemos hoy muchísimas herramientas, todas las necesarias para poder hacer esta regulación de glucosa de manera manual. Sí, es latoso, es engorroso. Ninguna de las personas que vive con ningún tipo de diabetes pidió a los Reyes Magos, ni fue su propósito de Año Nuevo. Entonces, esta carga como muchas veces de culpa que hay en quienes tienen el diagnóstico de algún tipo de diabetes es muy poderosa y a veces esa culpa eh, como que genera una barrera en donde las personas no avanzan hacia actuar y poder aprender cómo regular la glucosa. Entonces, si alguno de los que nos está escuchando tiene como esta sensación de fue mi culpa este diagnóstico, por favor, bórrenlo, trabajen para quitarse esa culpa porque no es así, No no lo está. pedimos. No lo pedimos y más bien hay que actuar para aprender a regular la glucosa porque no es la diabetes la que nos puede llevar a complicaciones o a daños, es la glucosa elevada constantemente. Entonces, yo no puedo controlar que tengo diabetes. Esa es otra frase como muy clásica. Controla tu diabetes. Pues yo no puedo decirle, siéntate, da vueltas, sube, baja. No podemos controlarla. No puedo decir, quítate y vete. Tampoco puedo hacer eso. Pero sí podemos aprender a regular la glucosa o a manejar que mi nivel de glucosa en sangre esté lo más parecido a como lo tiene alguien sin diabetes. Ok, ¿cuáles, si es que quieres dar medidas, ¿no? Sí, claro. Alguien sin diabetes, ¿qué es lo ideal de sus niveles de glucosa? Una persona sin diabetes Ujú. mantiene su nivel de glucosa entre 70 miligramos sobre decilitro y 100 miligramos sobre decilitro la mayor parte del tiempo. Ahí es a donde la glucosa le gusta estar. Y cuando las personas sin diabetes comen y consumen alimentos con carbohidratos como cereales, frutas, leguminosas, leche, pues esos carbohidratos que necesitamos también para funcionar y para vivir, elevan la glucosa, pero en alguien sin diabetes esta elevación no es más allá de unos 140 miligramos por decilitro y el cuerpo otra vez la regresa a entre 70 y 100. Entonces, quisiéramos procurar regular nuestra glucosa lo más cercano a como la tiene alguien sin diabetes. Cuando vivimos con diabetes es complicado lograr esa perfección del cuerpo de alguien sin diabetes. Y lo que se ha visto es que una meta aceptable con una buena reducción de riesgos sería por lo menos de 130 antes de las comidas y menos de 180 2 horas después. Si puedes lograrlo todavía más cercano a como alguien sin diabetes, maravilloso. Pero la Asociación Americana de Diabetes tiene estas metas. Menos de 130 antes de comer, menos de 180 unas 2 horas después. Gracias, Elena. ¿Alguien que vive con diabetes tiene familiares, antecedentes, parientes con diabetes? Pues no siempre.
En el caso de la diabetes tipo 2, es mucho más frecuente tener papás, tíos, incluso abuelitos, como que hay varias personas en la familia que pueden presentar diabetes tipo 2 porque está este factor como de herencia, digamos, este factor de riesgo de la herencia más presente. En el caso de la diabetes tipo 1, no, es poco común que haya varios familiares en una familia con diabetes tipo 1. Es menor pues esa incidencia. Ok, y bueno, ahora o se nombran a la diabetes tipo 1 de distintos nombres, ¿no? La LADA, por ahí oí, dime si estoy en lo correcto, MODI y no sé cuál otra. Bueno, la diabetes tipo LADA, por sus siglas en inglés, es Late Autoimmune Diabetes in Adults. O sea, es una diabetes autoinmune, o sea, una diabetes tipo 1, pero que se presenta en el adulto, a diferencia de lo más frecuente que es que se presenta en niños y adolescentes. Y por eso muchas veces hay personas, adultos jóvenes, que presentan los síntomas, que acuden al médico y los diagnostican con diabetes tipo 2. Y en diabetes tipo 2, como el que de verdad tiene diabetes tipo 2, no autoinmune, y en un diagnóstico oportuno, muchas veces con un plan de alimentación, modificar algunos hábitos de alimentación y algunos medicamentos que ayuden a regular la glucosa en diferentes mecanismos, pueden regular su glucosa como la de alguien sin diabetes o muy parecido por varios años sin necesitar más ayuda. Pero cuando el diagnóstico es diabetes tipo LADA en un adulto, eh, generalmente requieren el uso de insulina mucho más pronto que alguien con diabetes tipo 2. El uso de insulina oportuno no es ni bueno ni malo, es el que se requiere. ¿Por qué Oh, alguien con diabetes tipo LADA va a requerir insulina más pronto? Porque su cuerpo no la produce, ¿no? Entonces, si no produces insulina, afortunadamente nos la podemos aplicar. Alguien con diabetes tipo 2 que sí la produce, pues puede ser que con otro tipo de herramientas pueda regular su glucosa. ¿Y por qué preferimos unas que otras? Pues hombre, pues porque es menos incómodo tomarte una pastillita que le ayuda a tu cuerpo a hacer lo que hace fisiológicamente, a aprender a hacer manualmente, pues todo el trabajo aplicándote la insulina, aprendiendo a decidir la dosis de insulina, la curva de aprendizaje es mucho más larga, es un trabajo pues más engorroso. Y pues claro, todos quienes nos aplicamos insulina estamos muy agradecidos con la vida y todos los investigadores que nos dieron insulina, pero claro que nos encantaría que con una pastillita fuera suficiente, ¿no? Porque es más la tos. Pero lo importante es que tenemos las herramientas y que es posible. Diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA o diabetes tipo 2. Estos que mencionabas de diabetes tipo MODI son ajá. otros tipos o otras formas de diabetes que son menos frecuentes y esos tienen que ver con alteraciones genéticas. Entonces, es mucho menos frecuente y pues hay un médico especialista, un endocrinólogo, pues podría valorarlo. Ok, súper bien. Muchas gracias. Eh, y bueno, entonces tenemos que obtener la insulina que no producimos, ya sea por medicamentos, ¿no? O por inyectarnos la insulina que hay lenta, rápida, súper rápida y no sé cuántos, ¿no? Afortunadamente existen, ¿verdad? ¿Y qué recomiendas tú a la población latinoamericana y específicamente en este país? Porque solemos comer muy mal, bueno, en el mundo, comemos, yo creo, demasiada azúcar desde niños y harinas blancas y cosas así muy refinadas. ¿Tú qué recomiendas a la población en general, no a la persona que vive con diabetes, sino a la persona? ¿Qué recomendaciones les das para tener una vida Ah, más pues mira, saludable, incluso pues aquellos que no justo. tienen diabetes? Justo es lo que acabas de decir, es bien importante. La alimentación en alguien con o sin diabetes no tendría por qué ser muy distinta. Muchas veces nos encontramos con, no, yo ahora quiero recetas para, y me choca mucho para diabético.
O sea, la etiqueta, ¿no? De entonces ya dejó de ser persona y a continuación diabético. Quiero dieta para diabético, chocolate para diabético y dulce para diabético y todos estos productos que muchas veces nos venden, ¿no? De yogur para diabético. O sea, pues no, a ver, que le digan al chocolate, mire, este chocolate le quitamos el azúcar y le pusimos otro endulzante. Ah, ok. Pero pues eso es un chocolate para cualquiera que desee un chocolate al que le quiten el azúcar y ya, ¿no? No Claro. tiene que ser apto para ni etiquetas. Y realmente, pues estamos viviendo una época en donde la alimentación cada vez es más procesada y ultra procesada Hoy sí. y, y el sentido común nos diría con o sin diabetes, lo más natural, pues sería la mejor opción, ¿no? Entonces, los alimentos con menos procesamiento, pues eso nos va a ayudar a que sea más saludable. Si tuviéramos una huerta y viviéramos en una granja y pues lo que pudiéramos obtener, así la manzana de nuestro arbolito, las hortalizas de nuestra huerta, la leche de la vaca que acabamos de ordeñar, los huevitos de nuestras gallinas, o sea, eso sería como lo menos procesado. Pero pues en nuestras realidades que vivimos en grandes ciudades, pues difícilmente podemos tener ese acceso. Entonces, lo que ustedes compran en el mercado, que vas al mercado y compras a la señora de las verduras y la fruta, etcétera, pues esas son las cosas, esos ingredientes son lo que debería ser lo principal de nuestra alimentación. Y también distinguir qué cosas aportan carbohidratos, qué son los carbohidratos, porque eso es lo que se convierte en azúcar. Qué cosas nos aportan proteína, que es el otro nutrimento que necesitamos, y el tercer nutrimento que necesitamos es los lípidos o grasas. Entonces necesitamos de los 3 macronutrimentos para vivir, en dónde están y dónde los obtenemos, y pues, los productos de origen animal como pollo, carne, pescado, huevo, lo que más nos aportan es proteína y grasa. Entonces van a tener muy poco impacto en la glucosa. Los aceites, y el grupo como de aceites y grasas, igual los menos procesados, por ejemplo, un aceite de oliva, aceite de maíz, quizá, pues esos aceites, pues lo que nos aportan es grasa, y entonces también van a tener poco impacto en la glucosa directamente. Después tenemos nueces, cacahuates, almendras, avellanas, que tienen de los 3 nutrimentos en este grupo que se le llama grupo de grasas con proteína o oleaginosas. Nos aportan un poquito de grasa, un poquito de proteína y un poquito de hidratos de carbono. Pero con moderación, pues son muy poquitos carbohidratos en una porción que serían como unos 10 piezas en promedio, ¿no? De unas nueces o cacahuates o almendras. Después están todas las verduras de hojas como la lechuga, la espinaca, la selga, pues realmente para que aportan hidratos de carbono, ya empiezan a aportar carbohidratos, pero para que sea una cantidad, digamos, representativa, necesitaríamos comernos la lechuga entera, ¿no? Difícilmente la porción de las verduras de hojas, nos vamos a consumir tal cantidad que sean muchos carbohidratos. ¿A qué se le llama una porción de carbohidratos? A lo que aporta unos 15 gramos. Los especialistas en nutrición pues se ponen más o menos de acuerdo para crear un sistema, y en México tenemos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y definen una porción de hidratos de carbono es lo que te aporta unos 15 gramos. Entonces, para que se hagan una idea, 3 tazas de lechuga son una porción de verduras, y eso nos aporta solo 4 gramos. Tendríamos que comernos unas 9 o 10 tazas de lechuga, o sea, la cabeza de lechuga completa, para que sea una porción de carbohidratos. Hay otras verduras que a lo mejor que tienen mayor proporción de carbohidratos, como la zanahoria, el betabel, que uno lo siente que son un poco más dulces, pero aún así tienen bastante fibra. Y la fibra ayuda a que los carbohidratos se absorban despacito, y eso le da mejor tiempo al cuerpo también de procesar. Entonces, por ejemplo, media taza de zanahoria rallada es una porción de verdura, son 4 gramos de carbohidratos. Necesitamos taza y media de zanahoria rallada para que sea una porción de carbohidratos, 15 gramos. Wow.
Eso es, en cambio, si nos vamos a otros grupos de alimentos como los cereales, pues una rebanada de pan de caja, pues ya tiene esos 15 gramos de carbohidratos. Y además es una harina procesada, blanqueada, refinada, que se absorbe muy rápido, que tiene muchos procesos, es ultra procesada. Y entonces una rebanada de pan con 15 gramos de carbohidratos va a impactar en nuestra glucosa de manera mucho más rápida que una taza y media de zanahorias o que una gran ensalada. Entonces las verduras son bien, bien importantes porque aportan hidratos de carbono, pero digamos de mejor calidad que otros grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque se absorben más despacito. Entonces, verduras impactan muy poco en la glucosa, nueces, cacahuates, almendras impactan poco en la glucosa, y los grupos que impactan más, pues son cereales y tubérculos, las frutas, las leguminosas, la leche y el yogurt. Estos grupos sí nos aportan aproximadamente unos 15 gramos de carbohidratos por porción, pero igual, no es lo mismo comerte el pan blanco que comer, por ejemplo, una tortilla de maíz que tiene algo más de fibra y que el proceso, por ejemplo, si uno pues viaja, por ejemplo, a algunos estados de la República, donde todavía salen temprano en la mañana a la milpa, cosechan el maíz, lo mueles ahí y con eso te preparas tu masa y te haces tu tortilla. Eso sería, pues digamos, la versión más natural, menos procesada, y ahí el impacto en la glucosa va a ser mucho más lento que si consumimos un pan blanco o un arroz blanco cocido. Estas cosas que quienes vivimos con diabetes y lo observamos en el día a día al monitorear nuestros valores, sabemos que una tortilla de maíz nos va a impactar mucho más amigablemente en la glucosa que un plato de arroz blanco cocido, por ejemplo. Entonces, uno puede preferir alimentos de estos grupos que tengan más aporte de fibra, que sean menos procesados, y eso nos va a ayudar a que el impacto en la glucosa sea menor. Entonces, tenemos como está, ¿qué es lo que aporta carbohidratos? La calidad de los carbohidratos, y pues el ir identificando, ¿no? Y después hablaremos de la cantidad también. Muy bien. Y las frutas, por ejemplo, hay frutas que tienen mucho más azúcar, como el delicioso mango manila. Fíjate que el mango no es tan culpable como a veces nos lo pintan. El mango también tiene bastante fibra. Yo creo que el asunto es también la cantidad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuánto es mucho o cuánto es poco? Ahí hay una gran discusión. Pero bueno, si tomamos en cuenta que una porción de carbohidratos son 15 gramos, como por ejemplo una manzana o una taza de fruta picada, una tortilla de maíz, eso sería una porción de carbohidratos. ¿Cuánto es mucho? Cuando se sospecha que alguien pudiera ser que tenga el diagnóstico de diabetes tipo 2, tiene algunos síntomas, pero el médico no está muy seguro, le pide que vaya al laboratorio y que se haga una prueba de tolerancia oral a la glucosa o una curva de tolerancia a la glucosa. Y en el laboratorio le toman una muestra para medir cuánta glucosa hay en sangre en ayuno. Después le dan a tomar en el laboratorio como un vasito, un shot de un jarabe súper dulce, y 2 horas después, o depende de la indicación del médico cuánto tiempo después, le vuelven a tomar otra muestra a ver cómo respondió el cuerpo a esa bomba de azúcar. La cantidad de azúcar que le dan en esta prueba de esfuerzo son 75 gramos. Quiere decir que si lo dividimos entre 15, es como 5 porciones de carbohidratos de golpe, de una sola sentada. Entonces, sabemos que esa cantidad, digamos, 5 piezas de fruta de una sola sentada, es una prueba de esfuerzo al cuerpo. Es que es difícil de regular hasta para alguien que sí produce insulina. Y es súper fácil tenerlo en un vaso medianito de jugo de naranja, en el que se exprime el jugo de 5 naranjas. Ahí tienes una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Wow. O una taza de arroz cocido, una taza y media de arroz cocido, ya es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Wow. Entonces, ese es el drama, por ejemplo, de las bebidas azucaradas, ¿no? De los refrescos, que en un refresco de 600 mililitros o una bebida azucarada, no necesariamente refresco, un té helado,
azucarado, a veces las aguas frescas bastante azucaradas, en 600 mililitros puede haber ya esos 75 gramos de azúcar. Pues imagínate, el refresco, dicen, no, es que fui a comer, es que las carnitas, ya no voy a comer carnitas, pues la carnita es inocente, pero las 5 o 6 u 8 o 10 tortillas, más el refresco, más el arroz, ese es lo que causa impacto en la glucosa, vivas o no con diabetes, pues identificar cuánto es mucho y con esta, pues digamos, orientación básica, 5 porciones de carbohidratos de una sola sentada es mucho, es un exceso para la mayoría de las personas con o sin diabetes. Súper, súper, muchas gracias, porque no en toda la historia de la humanidad se comió tanta azúcar. El azúcar fue procesada y se dio mucho más en la época de industrialización, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, igual que la sal, ¿no? Son productos que se utilizan muchísimo y a los niños hoy en día pues les ponen un sándwich si bien les va, o si no les compran un gansito o estas cosas y un refresco Claro, o todas las y cosas, bollería, pastelillos ultra procesados, que el problema ya es que ya ni siquiera es azúcar, que son derivados, ultra procesados, aditivos, para que duren estas cosas más en el anaquel, por ejemplo. Entonces, jarabe de maíz alto en fructosa o alto en glucosa también. Y esos, pues, son todavía más perjudiciales. Generan más resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, el chiste es con moderación y justo es esta búsqueda del equilibrio, como decíamos, de bueno, pero yo no vivo en una huerta, no tengo la vaca, las gallinas y no tengo el árbol de manzanas junto y vivo en un mundo en donde me voy a topar con alguna cosa ultraprocesada de camino, ¿no? Y también el comer es una parte importante de la vida social y eso también es salud. Entonces, la salud no es nada más que la glucosa esté perfecta, sino también tiene que ver con toda la salud social, espiritual, mental. Entonces, buscar ese equilibrio es complejo para cualquier ser humano con o sin diabetes. Y ahora nos involucran a la comida y entonces volver a ver el principio básico. Muchas veces cuando me topo con pues alguna familia que tiene algún pequeñito diagnosticado con diabetes tipo 1, y pues muchas de las primeras reacciones es, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué le doy de comer? ¿Y qué le puedo dar? Pero es que es su fiesta y entonces, ¿qué le echo a la piñata? ¿Y de qué hago el pastel? O voy a hacer el pastel especial para el que tiene diabetes y el pastel para el que no tiene diabetes. Entonces digo, no, a ver, o sea, aquí la alimentación debería ser sana para toda la familia, para con o sin diabetes. Entonces, si al hermanito que no vive con diabetes, tú le dejarías que se comiera la mitad del pastel en una fiesta o que agarrara todos los dulces de la piñata y que se sentara a ver la televisión uno tras otro, pues no, ¿verdad? Bueno, pues mismo principio aplica para el que vive con diabetes. Pues no, pues busquemos un postre que sea lo más saludable para todos los invitados porque los queremos, por eso los invitamos a nuestra casa. Entonces, les deseamos el mayor bien, hacemos un postre que sea sano y equilibrado para todos y rico y que se disfrute para todos y servimos porciones, no estos pedazos gigantes de pastel, ¿no? Sino una rebanada de pastel y no sirves de comer, ya sabes, pasta, o sea, en las fiestas luego pasta, sándwich, refresco, o bebida azucarada de colores múltiples, más las piñatas, más bueno, pues también puedes poner una botana de pepino, zanahorias con limoncito, unas jícamas, y después poner, o sea, a lo mejor unas cositas de pollo, o sea, puedes poner en equilibrio algo de verduras, algo de fruta, algo de proteína y un postre, el pastel que al festejado le guste, en una porción, moderada. Equilibrar todo esto, por supuesto, en diálogo con el equipo de salud con quien trabajen y con tus metas personales, pero buscar este equilibrio. O sea, mi pregunta es, bueno, eso que me estás contando, ¿sería saludable para alguien sin diabetes? No, pues un banana split chorreado de chocolate con 3 bolas encima de un plato. Para nadie eso es saludable, entonces tampoco para quien vive con diabetes. Ya, ¿no?
Exacto, muy bien, Elena. Y bueno, tenía yo, los refrescos tienen enorme cantidad de azúcar, ¿verdad? Sí, Y ahora dan muchísimo. refrescos en vez de aguas a veces, ¿no? Sí, muchas veces desde muy pequeñitos, ¿no? Y vemos a bebés con el refresco en el biberón, que pues no es necesario Ya, ok. ni sano. Y esto de baja de peso y no bajas de peso, la gente que vive con diabetes, ¿por qué no puede bajar a veces de peso? Bueno, ahí pues habría que evaluar, ¿no? Cada caso en particular, pero como explicaba hace un momento, la resistencia a la insulina puede Ujú. favorecer el sobrepeso y entonces pues lo que hay que identificar y diagnosticar es, hay resistencia a la insulina y entonces hay muchas herramientas, hay muchos medicamentos que pueden ayudar a vencer la resistencia, pero no son mágicos. Y también hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, simplemente la actividad física, eso es algo que ayuda, ¿no? Deberíamos de ver la actividad física o el ejercicio como medicina. Y entonces también acercarnos a los profesionales de la salud que nos puedan evaluar según nuestra condición. O sea, no es lo mismo alguien que habitualmente hace ejercicio a alguien que nunca ha hecho ejercicio y de la noche a la mañana quiere correr un maratón, ¿no? De repente ahora se pone de moda y ahora vamos a correr 5, 10 kilómetros, ¿no? Y se ponen unos tenis y salen a correr, no, espérate, ¿no? Tiene que llevar un proceso, una evaluación, una dosis, un tiempo, una intensidad y lo mismo al que está acostumbrado a cierto nivel de actividad y de ejercicio, tal vez también necesite valorar el aumentar el tiempo, la duración, la intensidad y todo esto también va a favorecer el vencer la resistencia a la insulina y le puede contribuir. Si no está logrando las metas con esas acciones, existen herramientas farmacológicas que pueden ayudar. Entonces, acérquense al equipo de salud porque es poner en equilibrio las herramientas con las que contemos. Recursos como una alimentación equilibrada y sana, la actividad física, por supuesto, son pilares, pero también es verdad que yo veo muchas personas que hacen muchos esfuerzos y fisiológicamente hay que reconocer que hay algo que no está trabajando adecuadamente y hay también muchos investigadores que se han dado a la tarea de comprender esos procesos fisiológicos y evaluar herramientas que puedan ayudar a favorecer que lo que es fisiológico funcione mejor. Entonces, pues formar nuestro mejor equipo de salud que empieza por nosotros mismos, ¿no? Genial. Se me acaban de ocurrir unas preguntas ahorita porque antes bueno, se comía 3 veces al día, después se puso de moda 7, o no de moda, era recomendable. Después otra vez 3, ahora hablan del ayuno, de no sé Mm. cuántas horas y no sé cuántas horas o un día completo. ¿Es para todas las personas o para los diabéticos? ¿Pueden hacer ayunos de estas que hoy está de moda de no comas en 12 horas o en no Pues sé? hay como diversos abordajes. Yo no soy especialista en nutrición, no tengo como tanta, como fundamentos para responderte con así certeza, pero lo que te diría es, si es algo que está aportando y estás cerca de un equipo de salud que te está vigilando y tú crees que es para ti, tú crees que te hace sentido el ayuno intermitente y que te va a beneficiar y estás con este equipo, estás monitoreando cuáles son los resultados, cuáles son tus metas y tal, maravilloso. Pero si es algo que te va a poner a sufrir, entonces no es para ti, punto, Punto. ¿no? Si te va a traer más sufrimiento en la vida el estar pendiente del reloj y te va a complicar más las cosas, entonces calma, ¿no? No es para ti. Simplemente son herramientas que existen, hay evidencia, entonces hay que estudiar cuál es la evidencia de que esto funciona, para quién funciona. Yo cumplo como con este perfil de que esto podría funcionar y me acerco a los especialistas, ¿no? Que tienen experiencia con base en evidencia, mido mis resultados y me está aportando, bueno, con base en mis metas de salud y mis resultados, algunas personas que viven con diabetes podrían beneficiarse de algunos de estos esquemas y algunas otras quizá no, Ok. como todo. Y por último, ¿qué consejos nos darías a la población en general y a las personas que vivimos con diabetes? Pues creo que esta curiosidad, el no quedarse con la duda de nada,
el liberarse de las culpas y el tener muy claras cuáles son las metas y sus metas de glucosa y saber que tenemos herramientas para medir las metas. O sea, si yo sé que el objetivo es que mi glucosa esté como la de alguien sin diabetes, pues necesito medirla, necesito tener un medidor de glucosa en casa, medirme y no nada más en ayuno, sino saber qué pasa después de las comidas, observar y analizar el día que me como la torta de tamal con atole, qué es lo que pasa con mi glucosa. No, o sea, tomé esa decisión y ahora ¿qué hago? O no, pues no, no me conviene. Entonces, tal vez uno puede aprender de su propia experiencia qué es lo que funciona, qué es lo que no está funcionando y medir tus metas. Y esos resultados y ese análisis, llevarlo a la mesa del equipo de salud. Si tu equipo de salud no haces clic, tienes todo el derecho de buscar una segunda opinión, ¿no? También eso, el no quedarte conforme. Es que la primera persona que me diagnosticó me dijo tal cosa y ya, ahí me quedé, ¿no? ¿Cuántas personas hay? Yo me tomo la pastillita blanca desde hace 10 años, esa es para el azúcar. ¿Cómo? Desde hace 10 años, pastillita blanca, ni sabes cómo se llama, no has vuelto a ir a un médico, a una revisión, a un seguimiento. Esto es dinámico y requiere ajustes y requiere una vigilancia porque especialmente en personas con diabetes tipo 2, no se siente que la glucosa esté un poquito alta. El cuerpo se va acostumbrando, entonces realmente hay personas caminando por la calle con la glucosa en 300 y no se han Ah, dado cuenta. Entonces, no, yo me conozco, yo ya me siento bien y yo ya sé que estoy bien, pues no vale la pena el sí acudir a hacer un chequeo. Si sabes que tienes riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, pues por lo menos una vez al año acercarte a tu médico a hacer un chequeo. Y si sabes que vives con diabetes, pues con más razón el tener tú el conocimiento, que es lo que da el poder de actuar. No hay que tenerle miedo al conocimiento. Yo siempre he dicho que la diabetes no mata. Hay unas campañas de salud así de, la diabetes mata a tantas personas. Yo no es la diabetes, es la ignorancia. Creo que es la ignorancia la que mata, porque desde el conocimiento y con el apoyo necesario y el acceso, claro, muchos factores, pero se puede vivir bien, puedes aprender a regular la glucosa. Entonces, no es la diabetes, no hay que tenerle miedo al conocimiento. Así de, no, qué miedo ir a hacerme estudios, porque qué tal que me sale que sí tengo diabetes, no, pues qué tal que tienes el conocimiento y eso te da el poder de actuar. Entonces, hay que tenerle más miedo a la ignorancia que al conocimiento. súper. Las personas que nos están escuchando en vivo y los que nos van a escuchar en YouTube y también lo subimos a Facebook, ¿puedes darnos otra vez tus contactos? Con mucho gusto, pues me pueden encontrar en Facebook, es facebook.com/educación en diabetes, así tal Mm, cual, esa se aprende muy fácil. En Twitter estoy como @educa10, 10 con S al final, porque es de educadora en diabetes, Elena Sainz. Entonces, por eso es con S al final. O en mi página web también, educa10.com. Y bueno, pues ahí también van a tener por escrito abajito en YouTube y en el post en Facebook, pues mis demás datos de contacto, mi correo electrónico elena.sainz@gmail.com. Vamos a pasar un pequeñito PowerPoint y luego abrimos micrófonos para comentarios, preguntas y demás. ¿Te parece o te gustaría Claro, agregar con otra gusto. cosa? No, perfecto, Anita, muchas gracias. Sí. Bueno, es un honor tenerte, de verdad, un honor, alguien que ha estudiado tanto y sabe tanto y nos enseña a vivir con diabetes y a los que no tienen diabetes a comer mejor y más saludablemente. Gracias, mi querida Elena Sáenz, educadora en muchas cosas y en especial en tipos de diabetes. Y ayer se cumplieron los 101 años del descubrimiento de la insulina en el mundo. Y La gracias primera a inyección de la insulina. primera Ah, inyección, más bien, sí, la sí. primera inyección, se puso la primera inyección. Platícanos un poquito más de esta primera inyección. Bueno, como comentábamos ya al inicio, pues fue a Leonard Thompson, fue el primer paciente que recibió insulina Ujú. y justo fue en 1922, el 11 de enero de 1922.
Así es que pues estamos celebrando 101 años Wow. de que ya alguien que vive con diabetes, o sea, que es diagnosticada con diabetes tipo 1, ya puede decir que va a vivir con diabetes, porque antes pues, de este episodio, pues no era posible la vida. La insulina es vida. Sin insulina, muchas veces, "Ay, es que vas a depender de la insulina si te empiezas a inyectar insulina". Híjole, ¿qué crees? Que todos los mamíferos dependemos de la insulina. No hay un mamífero que pueda vivir sin insulina. Muchos afortunados la producen y la regulan divinamente, y quienes no producimos insulina o tenemos alguna falla con la regulación de glucosa, podemos aplicárnosla. Así es que maravillosa. Bueno, pues es un poquito como la historia de mi vida. A mí me diagnosticaron cuando tenía 14 años de edad. Los primeros años, pues realmente viví en mucha ignorancia. Yo utilizaba un tratamiento que hoy sé que es obsoleto, simplemente una inyección al día de insulina de acción intermedia, que ya para aquella época, que eran los años 90, pues era un tratamiento ya bastante antiguo, digamos. Pero pues el médico que me diagnosticó no estaba actualizado, pues en esta como pensar de pues tradicional, ¿no? De yo voy al médico, hago lo que diga mi médico sin cuestionar nada más y así voy a estar bien, ¿no? Es que como un paradigma muy tradicional de la atención a la salud, de lo que diga el que sabe, pues yo lo sigo al pie de la letra y ya. Y en ese sentido, pues estamos dejando la responsabilidad de nuestra salud en manos del profesional, no la asumimos como nuestra. Entonces, ahora pues en una condición de salud crónica especialmente, pues es importante cuestionarnos, ¿no? Cuando me dicen, no, es que no, y que vayan al doctor Google. Bueno, pues si es alguien que tiene curiosidad y está investigando, pues también eh, confía en que también puede que tenga cierta capacidad de discernir si lo que está leyendo viene de una fuente confiable o no. Y cuando lleva esa información al consultorio de su médico, pues lo que está queriendo es validar con su médico si esto que leyó tiene fundamento o no. Entonces, creo que este diálogo y esta búsqueda es bien importante. Cuando hice mi servicio social en la Asociación Mexicana de Diabetes, ya tenía yo como 20, 21 años. Allí fue la primera vez que alguien me preguntó, ¿y qué insulina usas? Y yo decía, pues la que está en el refrigerador. Como que, ¿qué insulina? Esa, ¿no? Y cada cuánto te mides la glucosa y qué glucómetro usas. Y yo, no, yo tengo el glucómetro en el buró junto al termómetro por si me da fiebre, tengo un glucómetro por si me siento mal, pero yo ni siquiera sabía que era importante el vigilar mis niveles de glucosa a lo largo del día. Nada, nada, vivía yo en una ignorancia total. Y ahí fue cuando pues descubrí que había endocrinólogos, empecé a acudir con la doctora Raquel Faraggi, que pues hoy trabajo con ella incluso, y pues ahí mi visión cambió, ¿no? El conocimiento me dio las herramientas pues para no seguir por aquel camino. O sea, si yo no hubiera tenido esa experiencia, pues no sé cuántos años hubiera yo seguido en la ignorancia con un manejo inadecuado sin darme cuenta, ¿no? Sin saberlo. Entonces, pues a partir de ahí, pues aprendí, surgió como mi interés por formarme como educadora en diabetes, tuve la oportunidad más adelante y encontré mi lugar en el mundo. Dije, pues de esto es lo que se necesita, el aprendizaje, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer un viaje en Europa con mis amigas. Entonces, muchas veces cuando dicen, ay, pero es que tú con diabetes y con la insulina y todo, y viajar sola y tal, y pues nada, o sea, uno aprende a vivir con, ¿no? Y pues una de las cosas que yo más deseaba en la vida, y desde los 14 años, de las únicas que le preguntaba yo a los médicos es, ¿y yo voy a poder ser mamá? Y pues tuve este sueño cumplido también, y pues sí, ha sido un proceso de mucho trabajo porque implica mantener la glucosa mucho más estrictamente regulada, pues para que el bebé no se entere que hay una falla en la regulación de glucosa y se desarrolle todo de manera sana. Wow, qué Sí, maravilloso. Ya está grande ese chiquitín. ya no tan chiquitín. Ya no está chiquitín. Y la siguiente foto, porque aquí estás con tu bebé, en la que sigue, Ujú. No sé si hay otra diapositiva. estás como en un avión, sí, Ah, ¿no? estoy en un tren, Ay, en Europa.
en Gracias. 2005, antes de la era del Facebook y del Twitter y del Google Maps. Ahí, Y de sí, San Google Doctor, San sí, sí, Google, sí. todo eso. Ok, muchas gracias. Qué bueno, pues eres un ejemplo a seguir, que la vida sigue viviendo con diabetes igual que cualquier otro ser humano, ¿no? Nada más cuidándonos mucho y informándonos. Mm. Cuéntanos de estas fotos, por Sí, favor. pues este es más como en lo profesional, pues cuando tuve la oportunidad de estudiar el primer diploma de educador en diabetes, encontré mi lugar en el mundo, decidí seguir formándome en el área de la educación, porque yo estaba convencida de que era la educación, como que en donde yo quería desarrollarme. Y pues tuve algunas trabas, como es que tú no eres profesional de la salud de origen, entonces si quieres ser educador en diabetes, ¿por qué no estudias nutrición? ¿Por qué no estudias psicología? Yo decía, no, pero si la cosa está en la educación, yo voy a seguir formándome en la educación y voy a trabajar junto con otros profesionales que lo suyo es la nutrición, lo suyo es la psicología, la medicina, maravilloso, pero yo quiero formarme en la educación. Y así fue como hice la maestría y más adelante el doctorado. Y poco a poco, pues tuve la oportunidad de presentar el examen de certificación como educador en diabetes, pues como por experiencia también. Y pues a través de la aprobación en el consejo y tal, de bueno, está bien, pues vamos a darle la oportunidad de que presente el examen y de ahí pues me certifiqué. Y eso también me dio como la seguridad de pues continuar mi labor en la educación para la salud. Sí, en la primera foto estás con todo el equipo de De la clínica Clínica Endy, sí, Envy. sí. En la siguiente estoy en Uruguay, me invitaron a participar en una jornada de educación y nutrición en diabetes, igual más abajo. Y bueno, pues también he tenido la oportunidad de trabajar en la Federación Mexicana de Diabetes, también con la Asociación Mexicana de Diabetes en varias oportunidades. Y pues todas estas actividades de visibilización como el Círculo Azul que se realizan generalmente los días 14 de noviembre, que es cuando se conmemora, ahí sí, el Día Mundial de la Diabetes, justo porque es el aniversario del natalicio de Frederick Banting, uno de los principales investigadores en el descubrimiento de la insulina. Y pues Sí, algunas herramientas que he desarrollado, un encuentro que tuvimos de blogueros viviendo con diabetes en la red también, pues esto pues me ha llevado también a hacer muchos amigos en este camino. súper. ¿Algún otro comentario a tus fotos No, maravillosas que nos no, escribí? nada más, Almita, muchas gracias. Gracias. Y bueno, un nuevo diplomado, manejo óptimo de diabetes en la era de la insulina. Platícanos un poquito de esto. Sí, bueno, en la clínica, pues hemos ido trabajando primero con algunos cursos para profesionales de la salud y también algunos también para público en general. En el caso de público en general, en esta pandemia, pues desarrollamos el curso Diabetes tipo 1, lo que necesito saber, y está disponible de manera gratuita. Se pueden registrar a través de la página de clínicaendi.mx en la sección de cursos y talleres. Buscan diabetes tipo 1, lo que necesito saber. Te registras con un correo y puedes tomar el curso, ¿no? Vimos esta necesidad, pues en estos tiempos complicados, en donde muchas veces las personas recién diagnosticadas acudían al hospital y las regresaban a su casa porque hospital COVID y entonces no había pues manera de tener esta atención y es pues una curva de aprendizaje importante. Y ahí desarrollamos este curso gratuito, Diabetes tipo 1, lo que necesitas saber. Y también pues nuestra intención era el poder formar y enriquecer los conocimientos y fortalecer las habilidades de muchos profesionales de la salud en el manejo de la insulina, porque a veces nos topamos, quienes vivimos con diabetes tipo 1 con frecuencia, que muchos profesionales tienen experiencia en diabetes tipo 2 porque es más frecuente, más común, o no tienen un acercamiento a una experiencia o no se sienten tan seguros en el manejo con insulina. Y entonces, pues el equipo de profesionales de la clínica y pues otros profesores invitados, pues hemos ido desarrollando de pequeños cursos de una jornada, después de unas semanas, y pues en el año pasado logramos lanzar este diplomado
para profesionales de la salud, manejo óptimo de la diabetes en la era de la insulina. Y estamos pues próximos a lanzar nuestra segunda edición. Estén atentos a las redes sociales de Clínica Endy para pues quienes tengan esta necesidad, pues creo que es una gran oportunidad de fortalecer sus conocimientos. Muchísimas gracias. Sí, diplomado manejo óptimo, muy bien, en la era de la insulina. Muchísimas gracias, Elena. Con mucho gusto, Alma. Y pues esta es mi página web personal, Educa10, Educadora en Diabetes, Elena Zañez. Muchas gracias. Vamos a permitir. Ay, todavía hay fotos. Sí. Ay, estas son de ahorita, de diciembre, sí. El Congreso de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, en donde pues tuvimos la oportunidad de participar también en el curso precongreso, que es justo un curso dirigido a todo público. Súper. ¿Y tus materiales? Estos son mis materiales, pues que están enfocados, pues les son muy útiles, por ejemplo, a profesionales de la nutrición que quieran acercarse a la enseñanza de qué es lo que impacta más o menos en la glucosa desde un punto de vista más cualitativo, porque a veces los números luego cuestan mucho trabajo. Entonces, pues tengo la herramienta glucoimpacto, pues ayuda como al aprendizaje de distinguir qué alimentos impactan más o menos en la glucosa. Y el cuentacarbos es una herramienta con base en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, con el que podemos distinguir también con mayor precisión los gramos de hidratos de carbono, y puede ser muy útil para personas con diabetes tipo 1, para personas que quieran distinguir un poco con más precisión las porciones de carbohidratos. Súper interesante y súper importante. Tus proyectos. Sí, Cuéntanos. pues este es un proyecto muy lindo, el Reto Tortuga, que trabajo junto con la licenciada de nutrición Tere Cárdenas. Es un curso de 5 semanas, es un programa de 5 semanas. Lo lanzamos el año pasado, hicimos 3 ediciones y también estamos ya próximas a abrir una generación. Estén atentos en el mes de febrero a nuestras redes sociales para que se puedan acercar y tengan la oportunidad de participar en este programa de 5 semanas, que tiene la intención de acompañarnos a experimentar una alimentación más consciente y con bajo impacto en tu glucosa. Súper, yo me voy a apuntar. Sí, Almita, ya ahora sí esta generación, apúntate. Muy bienvenida. Sí. Mi tiempo es ad hoc a tu curso. Y nos acompañan esto cada 15 días, ¿no? Y estamos en Diálogos con Alma en YouTube, con todas las entrevistas que hemos hecho durante la pandemia y este año. Y fue muy importante hacerlo. Y pues recuerden nuestra cita. Y mi página www.almaldana.com, y en YouTube nos encuentran todas las entrevistas que hemos hecho a gente maravillosa y experta como Elena en sus saberes y lo que nos pueden ayudar a saber y investigar en Diálogos con Alma. Muchas gracias.